LVMH, la mayor acción francesa, fue durante 3 años la mayor empresa de Europa en términos de capitalización y pesa por sí sola más del 15% del índice francés. Pero esta empresa, que solo había conocido la gloria y la prosperidad durante 30 años, ha perdido el 25% de su valor en los últimos 6 meses, lo que supone una de las caídas más pronunciadas de su historia. Entonces me vas a decir que LVMH cayó varias veces en proporciones similares, y es cierto, pero fueron caídas menos graves ya que fue parte de un contexto de caída generalizada en los mercados financieros, el crack del COVID, por ejemplo, el de 2008, crisis o subida de tipos de interés. 2022, periodos en los que LVMH perdió más del 25% de su valor, pero sufrió sus caídas simplemente siguiendo el mercado, lo que es mucho menos preocupante para la propia empresa. Lo que sucede es que LVMH está cayendo bastante fuerte en un periodo en el que los mercados financieros en su conjunto están cayendo un poco o estancados, pero en los últimos 6 meses no han experimentado crisis financieras reales como las que mencionamos anteriormente. Este tipo de movimiento en una acción normalmente significa que hay un problema, no en los mercados financieros en general, sino que hay un problema específicamente con esta empresa en particular, un problema que justifica una caída tan significativa. También debe ser bastante significativa. La primera razón que podría explicar esta caída es un mal tercer trimestre de 2023, pero la acción había comenzado a caer mucho antes de los resultados y una diferencia de algunos puntos porcentuales en los resultados trimestrales no justifica una caída tan significativa. Los resultados son lo que vemos, pero esa no es la raíz del problema de la acción. La revalorización no afecta además a LVMH, sino a las marcas de lujo en general, ya que la mayoría de ellas han experimentado trayectorias similares y debido a una reducción de sus perspectivas de crecimiento, los mercados ya no creen que LVMH pueda seguir creciendo al mismo ritmo que LVMH podrá seguir teniendo un crecimiento de alrededor del 20% anual. Es bastante visible en este gráfico, por ejemplo. El crecimiento pasado fue de alrededor del 20% anual y el crecimiento futuro, estimado por los analistas, es de alrededor del 6% anual, lo que está muy por debajo y lo que justifica la caída de valoración que estamos viendo actualmente. El otro punto que justifica la caída es el fin de un cliché que era la idea de que la clientela de Lujo de LVMH, entre otros, era rica, que los ricos no experimentan la crisis y que, por tanto, había una especie de desconexión entre la situación económica de la población general y los resultados de las empresas de lujo, que finalmente resulta no ser la realidad. Y estos dos elementos de fondo que motivan la caída de LVMH tienen una cosa en común, que es la importancia de la clase media en el crecimiento y en los resultados de LVMH. Contrariamente a la creencia popular, y según estudios muy recientes, los consumidores de clase media representan más del 50% de las ventas en el mercado del lujo y además representan la mayor parte del crecimiento de las ventas. La clientela de lujo generalmente se divide en 2 bloques. De hecho, tendremos un 5% de los consumidores más activos que gastarán hasta $43,000 al año en Estados Unidos. Persona, unos gastos absolutamente enormes que equivalen a casi el 40% de las ventas. Pero luego tendrás la gran mayoría de clientes que ganan menos de $75,000 al año, lo que puede que no sea mucho, pero en Estados Unidos, con un salario medio de $60,000 al año, ganar menos de $75,000 al año pertenece prácticamente a la clase media. Entonces, esta clase media gastará alrededor de $2,000 por año, por lo que es relativamente poco en comparación con los grandes apostadores que vimos antes.
Pero como hay muchos de ellos, ya que representan a la gran mayoría de los clientes, bueno, en última instancia, esta clase media corresponde a más de 50% de las ventas del grupo. El altísimo crecimiento que hemos experimentado recientemente en términos de lujo ha sido impulsado precisamente por esta clase media cada vez mayor, que ha gastado su excedente de ingresos vinculado a los ahorros de COVID, en particular en productos de lujo. Esta dependencia de la clase media para el crecimiento significa que no terminamos con una empresa anticíclica que se comportaría muy bien durante los periodos de crisis porque sus clientes, supuestamente muy ricos, conservarían un enorme poder adquisitivo, sino, por el contrario, con una empresa que atrae la mayor parte de su crecimiento se debe a la existencia de ingresos generados por las clases medias, quienes cuando tienen ingresos superiores a sus gastos, se regalan con la compra de un bolso Louis Vuitton o una zapatilla Balenciaga. Solo que este exceso de ingresos, en un contexto como el actual con una inflación muy alta y un crecimiento económico relativamente bajo, disminuye drásticamente y, por tanto, la clase media recortará los gastos más innecesarios y que es más inútil que gastar 2.000 euros en un jersey o unos vaqueros. Bueno, lamentablemente, no mucho. Así pues, la correlación entre los ingresos de los hogares y los beneficios del sector suntuario, que se podría haber considerado débil, es en realidad extremadamente importante y es probablemente el factor principal macroeconómico que determinará el crecimiento del grupo. En conjunto, tendremos el número de multimillonarios y superricos a escala global como factor determinante en el crecimiento del lujo y como segundo factor lo que podríamos llamar el superávit presupuestario de las clases medias en todo el mundo. Son realmente estas dos cifras las que determinarán el comportamiento del lujo en general en el mundo. Y a partir de ahí, podemos echar un nuevo vistazo a los resultados del tercer trimestre. En un contexto en el que las clases medias europeas, americanas e incluso chinas atraviesan actualmente un periodo difícil en términos de poder adquisitivo, debido entre otras cosas a la inflación, parece casi sorprendente que sigan gastando una cantidad bastante importante de dinero en lujo. Se podría haber supuesto, por ejemplo, en el contexto actual, que el 50% de las ventas vinculadas a la clase media se habrían reducido drásticamente en comparación con 2022, que fue un muy buen año para LVMH. Una vez más, estamos hablando de un gasto en lujo que no podría ser más prescindible. Pero no, aún así, logran mantener un crecimiento orgánico bastante honorable de alrededor del 14%, que es ciertamente más bajo de lo habitual, pero que sigue siendo muy bueno en este momento desfavorable. Contexto macroeconómico. Sinceramente, podríamos haber imaginado resultados mucho peores, sobre todo si tenemos en cuenta que el lujo se enfrenta a la competencia a nivel de reventa de artículos de lujo de segunda mano. Y como puedes ver en este gráfico que habla de relojes, pero suponemos que es bastante similar para los productos de lujo en general, el precio de venta de artículos de lujo de segunda mano ha caído significativamente desde 2022 y por lo tanto, los clientes de LVMH con un presupuesto reducido podrían haber encontrado los mismos artículos a precios bastante más baratos de segunda mano. Pero no, todavía han seguido gastando dinero, yendo a las tiendas, y esto todavía muestra el apego que los clientes tienen por las diferentes marcas que componen el grupo. Además, la empresa conserva cualidades defensivas que son todas iguales, muy apreciable en la actualidad, en particular una deuda extremadamente baja en relación con los activos que posee la empresa,
una deuda que en la realidad es casi inexistente. El lujo sigue siendo un negocio muy interesante. El hecho de vender bolsos o productos 10 veces por encima del precio de coste del bolso sigue siendo algo muy interesante que permite una enorme flexibilidad presupuestaria, pues el beneficio financiero inesperado generado por el grupo podría utilizarse actualmente en este contexto un tanto particular para realizar compras inteligentes de empresas en dificultades que podrían ampliar aún más la cartera del grupo y así aumentar el crecimiento del grupo si la situación se restablece la macroeconomía. Para concluir, definiremos 3 visiones de la situación de LVMH que te explicarán cómo cada uno puede posicionarse en relación con las acciones de LVMH y en relación con el mercado del lujo en general. La primera idea es pensar que el boom del lujo de los años 2000 ya pasó, que es un cansancio, una disminución del apetito de los consumidores por este tipo de productos y que esto es lo que provocó estos malos resultados. Por lo tanto, podríamos entrar en una fase en la que el lujo crecería al mismo ritmo que otras industrias, entre un 5 y un 10% anual, lo que es un punto de vista totalmente realista y bastante compartido en los mercados financieros. Actualmente con, en particular, el Financial Times, que entrevistó artículos en particular que demostraban que muchos analistas del sector creían bastante en este escenario. El segundo escenario que tendremos es decir que la desaceleración de las ventas se debe a la caída, o al menos a la ligera aceleración del poder adquisitivo de las clases medias en todo el mundo, que fue precisamente lo que impulsó las ventas de lujo en los últimos años. Pero esta segunda visión, que sigue siendo bastante pesimista, pensará que el poder adquisitivo de las clases medias en todo el mundo seguirá siendo bastante bajo y no aumentará mucho en los próximos años y que, por tanto, el crecimiento del grupo a medio plazo seguirá siendo relativamente bajo, de nuevo entre el 5 y el 10% anual, crecimiento que es totalmente correcto pero que no justifica necesariamente una valoración tan alta como la que a LVMH le gustaría tener.